Hola, bienvenidos a ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Primero haremos una breve revisión hasta donde lo dejamos la semana pasada. Y luego el tema para esta noche va a ser una recapitulación de la subsección de los puntos que ya hemos tratado durante los últimos podcasts, siendo las barreras ante la autorrealización del verdadero ser. El ser representado con la S en mayúsculas, haciendo referencia al verdadero ser, al ser superior. Estas barreras son las que previenen a que la gente sea consciente de su verdadero ser, lo que les bloquea para poder entender lo que en verdad son, y les mantienen en un bajo estado de conciencia, y por lo tanto son incapaces de salir del estado de sufrimiento autoimpuesto, e incapaces de crear una experiencia que esté más adecuada con aquello que desean. Esto es lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas, y esto es toda una subsección de lo que hacemos aquí, que es intentar identificar y llegar a la raíz de la causa, de lo que de hecho está tomando lugar en nuestra experiencia. Los factores que causan el sufrimiento humano. Esto es finalmente lo que hacemos en este programa, porque sin entender estos factores causales, estamos vagando ciegamente y estamos dando hachazos contra las hojas del árbol del mal, en lugar de entrar en profundidad y sacarlo por las raíces, para que no pueda crecer, fomentar, regresar y continuar plagando nuestra existencia. Sí, podemos describir todos los síntomas, podemos describir todo el control que está tomando lugar, y hablaremos sobre el control mental en programas futuros. Hablaremos de organizaciones ocultas que hacen su trabajo en la oscuridad entre bastidores. Entraremos en todo esto, pero quería comenzar los primeros programas, antes incluso de tener a invitados, y entrar en algunos de los profundos problemas manifestados que están tomando lugar, para ayudar a la gente a entender los factores causales subyacentes. Porque hasta que no hagamos esto, hasta que no desarrollemos la habilidad para distinguir la verdad de la falsedad y reconocer que lo que finalmente está generando nuestro sufrimiento autoimpuesto es justo eso, nuestra inhabilidad para distinguir la verdad de entre la falsedad. De nuevo, permaneceremos impotentes ante el problema que estamos experimentando. Así que con esto en mente, en este programa, durante las semanas anteriores, tratamos justo esto, los factores causantes que conducen a nuestro engaño, la causa raíz del por qué sufrimos, la inhabilidad para distinguir la verdad de la falsedad. Y esto es lo que se encuentra bajo la realidad manifestada, bajo la pantalla sobre la que miramos cuando miramos al mundo externo, ¿vale? El solo decir que no nos gusta eso y que nosotros simplemente no hemos de cambiar es equivalente a dar golpes contra el televisor porque no te gusta lo que estás viendo, o dar golpes a una pantalla de cine porque no estás disfrutando lo que estás viendo, cuando de hecho, para cambiar la realidad manifestada que está apareciendo en pantalla, habrías de cambiar donde se está proyectando o desde donde se está emitiendo. Y este es el ser. Nosotros somos los co-creadores de nuestra realidad colectivamente. Y hasta que no cambiemos nosotros, la realidad externa no va a cambiar mágicamente por sí misma. Es un duro trabajo por hacer, es una labor de amor. Y si entiendes la dinámica que realmente está tomando lugar, reconocerás que es la única manera de lograrlo. Y esto sucede a través del reconocimiento de la ley natural, el descubrimiento de los principios de la ley natural. Esto solo ocurre cuando entendemos lo que somos, lo que realmente somos. Entendemos cómo nos expresamos en consciencia a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y nuestras acciones. Y hablamos de estas tres expresiones de la consciencia. Esta es la manera en la que podemos darnos a conocer a nosotros mismos y a los demás. El triple aspecto de la consciencia humana. Y nuestra meta es unificarlos en uno, el traerlos en armonía entre sí, de manera que somos un ser que tal como pensamos, así sentimos y así actuamos, sin ninguna contradicción u oposición interna
entre estos tres aspectos de la consciencia. Ahora, intrincadamente amarrado a esto, vimos la estructura del cerebro humano, porque si vamos a entender cómo la consciencia se manifiesta a sí misma, hemos de entender uno de los vehículos para esa expresión en la realidad física en la que vivimos. Así que vimos los componentes del cerebro humano y hablamos de que necesitamos entrar en equilibrio entre particularmente dos de las partes del cerebro humano, nombradas el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Estos son los dos componentes del cerebro superior, conocido como el neocórtex, es decir, el cerebro humano. Está dividido en dos partes hemisféricas, dos mitades. Hablamos sobre lo que se manifiesta cuando estas dos mitades están severamente desequilibradas. Y esto es finalmente lo que conduce a todos los problemas externos que experimentamos como sufrimiento en la realidad física en la que vivimos. A través del desequilibrio de los hemisferios del cerebro, bien sea hacia el hemisferio izquierdo o hacia el hemisferio derecho. Hablamos sobre la importancia del equilibrio. Equilibrar estos dos hemisferios para básicamente despertar aquello que se conoce como el tercer ojo, la glándula pineal, en el centro del cerebro humano, que nos concede acceso a la visión espiritual y verdadera sabiduría, combinando la parte intelectual del cerebro izquierdo con el lado de la intuitiva, nutridora y la sagrada femenina, que es el hemisferio derecho. También tratamos los conceptos de las polaridades, las fuerzas universales que esencialmente están operando en el mundo todo el tiempo, y todas las decisiones que tomamos son esencialmente una elección entre una de estas dos aparentemente polaridades emocionales, el amor y el miedo. Y digo aparentemente porque no son verdaderamente opuestas, ya que una es real y la otra es una ilusión. Una es simplemente la ausencia de la otra. El miedo es la parte ilusoria, que es simplemente la ausencia del amor, que es la expresión divina de básicamente todo lo que es. Entonces, finalmente, son entre estas dos fuerzas entre las cuales podemos elegir, usando nuestra libre voluntad. Y hablamos de distintas cosmovisiones basadas bien en el amor o en el miedo. Hablamos de las expresiones de estas formas de energía. Hablamos de que cada una tiene una manifestación interna y una manifestación externa. Cuando el amor está presente en el interior, decimos que la persona entiende que es soberana, son los gobernadores del ser. A esto lo llamo dominio en mi trabajo, porque es llegar a entender que tú solo puedes realmente controlar el reinado del ser, es decir, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Sobre esto tienes control y esencialmente no tienes control sobre nada más. Cuando este estado está presente, lo podemos llamar amor propio o autorrealización o verdadero equilibrio entre el ser, estado de no dualidad. Puedes darle diferentes nombres, pero es soberanía, es dominio, es autogobernación, de tal manera que tus pensamientos, tus emociones y tus acciones son llevadas a la consciencia de unidad. Y no estás en un estado de oposición interna. Así que si la energía del amor es expresada externamente, a esta condición la llamamos verdadera libertad. La energía del miedo, si se pone a trabajar en el interior de una persona, lo llamamos el estado de oposición interna o confusión, y cuando este miedo es proyectado en el mundo externo, obtenemos exactamente lo opuesto de cuando la energía del amor es proyectada hacia afuera en la manifestación externa. Y esto resulta en control y finalmente en la esclavitud de los seres individuales y la red más amplia de individuos quienes están contribuyendo a esta dinámica. Y esto es realmente el por qué estamos viendo lo que vemos en el mundo. Porque el miedo tiene un agarre firme en este mundo. La gente está viviendo
en estados mentales ilusorios. La gente está viviendo en cosmovisiones envenenadas, que es otro tema del que hemos hablado en este programa. Hablamos de una cosmovisión extremadamente desequilibrada del hemisferio izquierdo, sostenido por la gente quienes se suscriben a la ideología conocida como el solipsismo y ateísmo, ya que estas dos ideologías van de la mano. Y esta cosmovisión se conoce como aleatoria. La idea de que todo es un accidente cósmico y que no hay ningún propósito para la existencia. El universo es un mecanismo muerto, una máquina sin vida. La cosmovisión opuesta es la del determinismo, es donde esencialmente no existe la libre voluntad y todo está determinado, predeterminado. Nada puede ser cambiado de un rumbo fijo, del curso establecido fijado por Dios. Ambas cosmovisiones son extremadamente desequilibradas. El terreno neutral y la verdad, de hecho, es que hay una combinación de estas dos cosmovisiones operando en el mundo, y hay un componente determinista, conocido como la ley natural, y hay un componente aleatorio, conocido como la libre voluntad, y estamos constantemente intentando unificar estas dos. Si somos inteligentes, si somos integralmente o holísticamente inteligentes y lo suficientemente listos para entender cuáles son los factores causales que conducen al sufrimiento humano, descubriremos que esencialmente a lo que se reduce es que carecemos de la habilidad para reconocer esta verdad de que existe tal cosa como la ley natural y que hay consecuencias para nuestros comportamientos, y que si constantemente intentamos romper esta ley superior moral y esencialmente hacer lo que queremos, básicamente estaremos contribuyendo a esta dinámica del caos. Así que hemos hablado también sobre el orden y el caos en programas anteriores y lo que genera estas dos condiciones. El orden no es provocado mediante control, a diferencia de muchos que insisten que lo es. Jamás puede ser creado de esa manera. El orden es manifestado reconociendo a través del descubrimiento y el entendimiento de los principios de la ley natural y luego eligiendo a través de la libre voluntad de vivir en armonía con estos principios de verdad, y sólo así podremos crear orden. Nunca vas a generar orden intentando controlar externamente las decisiones de ningún otro ser vivo. Al hacer esto, estás viviendo bajo el miedo y por lo tanto solo puedes generar más oposición, más confusión interna y finalmente más caos en la realidad externa. Así que aquellos quienes piensan que de esta manera van a generar orden están severamente delirantes. Y he descrito esta condición como la equivalente a decir: yo quiero enfriar este agua, así que voy a llenar la tetera de agua y la pongo al fuego y así obtendré agua fría, ya verás. Jamás sucederá de esta manera, independientemente de lo mucho que pienses que sucederá o independientemente de lo mucho que te lo creas. No va a ocurrir, porque no es así como funciona la ley natural, y realmente no hay forma más simple de ponerlo. Ha de ser reconocida a través de la libre voluntad de decisión, esencialmente aprendiendo cómo funciona la ley natural, y admitir que uno estaba previamente equivocado en la posición que uno mantenía con respecto a cómo pensaba funcionaba previamente. Así que para todos los controladores, para todos aquellos en el estado de mente de que vais a generar orden a través del control, buena suerte. Porque jamás lo lograréis de esa manera. Solo os adentraréis más en una prisión. Y créeme, este mundo se dirige hacia allí, porque hay tanta gente que piensa de esta manera. Pero lo que hago aquí es intentar disuadir a la gente de ese camino y explicarles cómo estas leyes naturales de hecho funcionan, porque yo soy una de aquellas personas lo suficientemente afortunadas en la vida para reconocer estos principios.
No los he inventado yo, no son míos, no tienen nada que ver conmigo. Veme simplemente como un mensajero que está intentando explicar cómo funciona una dinámica de la naturaleza y nada más. Así que esto es lo que hago aquí en este programa. Y esto nos ha traído al concepto de qué es lo que está realmente evitando o bloqueando a la gente a que despierte a este entendimiento. Y son tan pocos los que están despiertos a este nivel. Incluso la gente en los movimientos de la libertad y diferentes movimientos patriotas están completamente dormidos en cuanto a lo que es la ley natural, cómo funciona y por qué estamos creando lo que estamos creando en el planeta Tierra. La mayoría de la gente en el movimiento de la libertad no entiende esto, y lamento tener que decirlo tan francamente, pero este es el caso. Es una extremada minoría la que comprende estos principios en su plenitud. Y mayormente es porque la mayoría de la gente no ha leído la suficiente información, no ha escuchado la suficiente información, no ha visto la suficiente información, no ha integrado la suficiente información para sí mismos para llegar a este descubrimiento. Y una vez más, esto es como descubrir cualquier otra ley física natural. No es distinto a descubrir la gravedad o el electromagnetismo o la manera en la que funcionan las partículas subatómicas. No hay ninguna diferencia, excepto que estas son leyes que básicamente gobiernan el comportamiento humano y la experiencia que creamos como resultado de aquellas decisiones que tomamos en cuanto a cómo actuamos y nos comportamos. Con esto en mente, durante las últimas semanas he estado entrando en cuáles son los obstáculos para entender estos principios. ¿Cuáles son los obstáculos para entender cómo funciona la consciencia? ¿Por qué la gente realmente no entiende estas cosas por defecto? ¿Qué es tan complicado para llegar a ese nivel de entendimiento? De manera que eliges alinear tus decisiones voluntarias con los principios de la ley natural. ¿Por qué no hay más gente haciendo esto? Porque realmente es la única manera de tener libertad y orden en el mundo. ¿Por qué hay tan pocos haciéndolo? Dicen que quieren ser libres, dicen que no quieren sufrir. Si preguntas a cualquiera en la calle, ¿quieres ser libre? Sí, claro. ¿Quieres sufrir? No, ¿por qué iba a querer sufrir? Cualquiera que respondiera a estas preguntas con yo quiero ser un esclavo y yo quiero sufrir eternamente, está completamente loco de remate. Nadie responde así. Independientemente de lo rico, pobre, listo, ignorante, independientemente del color que sean, de la religión que sean, del sexo que sean, de la edad que tengan, da igual. La gente afirmarán que quieren libertad, afirmarán que no quieren sufrir. Pero cuando se trata de entender lo que de hecho genera estas condiciones, son los primeros que corren en la dirección opuesta. Porque eso conlleva, de hecho, a entender los primeros principios o factores causales que conducen a estas condiciones, que bien conducen al sufrimiento o la falta de éste, que bien conducen a la libertad o la falta de esta, que es la esclavitud, ¿vale? Así que es un trabajo. Requiere trabajo para sacar a la gente de las antiguas maneras de pensar, de las formas antiguas a las que se amarran y a las que están apegados. A lo que yo llamo a estos obstáculos fundamentales, las barreras ante la realización del ser. Las describo como 4 cosas básicas, 4 condiciones básicas donde la gente permanece atrapada. Están atrapadas en lo que se llama la ilusión de los 5 sentidos. Esa era la primera frontera ante la realización del verdadero ser, la cual exploramos ya en este programa. Esta es esencialmente la pura identificación con el materialismo y el mundo material, la idea de que la materia es todo lo que existe, que somos una máquina mecanizada esencialmente. Es una manera muy izquierda de ver el mundo. Es una cosmovisión muy desequilibrada, no sólo desde un punto de vista de un cerebro desequilibrado, sino también desde un punto de vista muy desequilibrado de ver el mundo, porque ve todo en términos de separación y aislamiento.
Así que esta cosmovisión de los cinco sentidos está puramente identificada con el dominio físico. El mundo físico no se fija en el espíritu en absoluto, no mira la moralidad, no mira la naturaleza superior del ser o la consciencia. Está envuelto e identificado en el mundo de la materia, y uno no puede ver tras esto. No puede ver qué es lo que genera la realidad que de hecho experimentamos y lo que dicta la calidad de aquella experiencia. Así que esta era la primera barrera o el primer obstáculo a entender el verdadero ser. El segundo está muy relacionado con la ilusión de los cinco sentidos, y este es la identificación del ego. A esto lo llamamos la identificación con el ser inferior, en minúsculas. Identificación del ego y apego al ego. Esto es creerse que uno es el papel que uno juega en el reino físico, en el que existimos y operamos. De manera que yo no soy consciencia teniendo una experiencia de madre, sino que yo soy una madre. Yo soy un banquero. Yo soy un político. Estas no son la identidad, son las experiencias. Estás teniendo la experiencia de ser un padre. Estás teniendo la experiencia de ser un jugador de béisbol, etcétera, etcétera. Esto no es lo que somos, sino nuestra experiencia en el mundo. Así que esta era la segunda barrera de estar apegado a esta condición, a esta experiencia con el papel en lugar de con el ser superior. La identificación del ego, atrapado en verse a uno mismo como el papel que uno juega en el mundo físico. La semana pasada entramos en la tercera barrera hacia la autorrealización del ser, que era la prisión del cerebro izquierdo. Y de nuevo, está muy unida a las otras dos nociones y todas ellas están muy interrelacionadas. La prisión del cerebro izquierdo está totalmente relacionada a la manera en la que hemos sido criados en el mundo, particularmente en el hemisferio occidental, por cómo el sistema educativo, o debería de decir, el sistema de adoctrinamiento, está estructurado. El sistema de colegios está completamente orientado a enseñar a la gente solo aquello que está atado a la realidad física y con los papeles que desarrollamos en el mundo físico. Esta es una manera identificativa muy izquierdista de verse a uno mismo y al mundo, porque se centra puramente solo en las cosas que son funciones solamente del cerebro izquierdo, como leer, escribir, las habilidades verbales, el idioma, las matemáticas y la ciencia, ¿vale? Todas estas cosas son del hemisferio izquierdo, son funciones de progresiones lineales, lógicas y analíticas, dejando al margen de este sistema de aprendizaje, ya que no es holístico, no es integral, sino que está todo orientado al cerebro izquierdo, dejan al margen la verdadera moralidad, la ética, el entender los derechos. Esto queda completamente abandonado. La sagrada femenina queda totalmente fuera de esta ecuación. La intuición, a no ser que vayas a una escuela especializada, las capacidades creativas, el arte, la música, están muy degradadas en el modelo del colegio occidental, por una razón muy particular, y es que quieren a la gente atrapada en la prisión del cerebro izquierdo, porque el cerebro izquierdo responde y se siente identificado con la jerarquía y los rituales. Los rituales, las cosas hechas siempre de la misma manera. La repetición. Con ayer fue igual que hoy, hoy será igual que mañana, mañana igual que así. Esta es la idea de que las cosas han sido siempre así, son así ahora y siempre lo serán. Y es una progresión muy lineal. Es una forma de pensar muy lineal, en tiempo lineal, y esto, una vez más, está hecho por diseño. Se ha diseñado de tal manera para ahogar la imaginación humana. La capacidad imaginaria del hemisferio derecho, y este
es el hemisferio que cuando entramos en contacto con él podemos imaginar una manera diferente de hacer las cosas. Podemos imaginar un mundo que no funciona de la manera que éste funciona. Y las cosas no se manifiestan, no resultan de la manera que lo hacen en éste, tal como estamos viviendo hoy en día con nosotros mismos. Así que si nosotros entramos en contacto con esta capacidad imaginativa, este es el primer paso para de hecho poder crear algo diferente, porque este es el lado creativo, el derecho. Y el primer paso en cualquier proceso creativo es imaginar lo que vas a hacer. Pero si tú apagas esto, esencialmente lo ignoras y lo apartas del resto de las funciones cerebrales, y consigues que alguien solo se involucre en las funciones de pensamiento del hemisferio izquierdo analítico, lógico y lineal, entonces estás desconectando o interrumpiendo a aquella persona de su potencial creativo, de su potencial imaginativo, el que consigue decir, no tiene por qué ser así. Yo puedo imaginármelo siendo diferente. Yo puedo imaginarme hacer algo para crear algo para hacerlo diferente y para hacer que las experiencias tomen lugar de forma distinta. Y esto es el por qué el sistema educativo no quiere cambiar y ayudar a la gente a que sean pensadores holísticos, integrales, sino que quieren a la gente puramente atrapada en el hemisferio izquierdo del cerebro, y hemos tratado esto. Y tratamos cómo este modelo de ver el mundo conduce a una cosmovisión envenenada. Este sistema educativo y la ciencia, la manera en la que nuestra cultura occidental ve la salud y la medicina, también es una forma puramente izquierda, viendo el cuerpo como una computadora, una máquina mecanizada. Y luego, este modelo educativo y esta forma de ver el mundo, esta cosmovisión básica a la que conduce a esta prisión del cerebro izquierdo, está basada en el control de los demás y aceptar el control de la cadena de mando jerárquica en la que entrarías. Así que hablamos un poco sobre los mecanismos de control que están impuestos, porque la gente está indoctrinada en esta cosmovisión completamente desequilibrada. Eso es lo que hicimos la semana pasada en este programa. Vimos la tercera barrera llamada la prisión del cerebro izquierdo, y lo dejamos explicando cómo la gente se convierte en un controlador, atrapada en una jerarquía que mantiene este sistema perpetuamente. Y lo engañados que realmente están, no solo engañados, sino que son propiedad de otros, tienen dueños y ni siquiera lo saben. Hay gente que les está manipulando para hacer esto, y a lo que les está manipulando a hacer es esencialmente a violar la ley natural, ya que no tienen ningún entendimiento de ella, porque son ignorantes y no leen. Y sus dueños están riéndose de ellos durante todo el camino, porque saben que son ellos los que finalmente van a experimentar las repercusiones de violar los principios de la ley natural y violar los derechos de los demás, y cometer acciones de las que no tienen ningún derecho a hacer. Y las repercusiones de estas acciones les van a ser devueltas en algún momento u otro, en esta vida o en otra, pero sucederá, se equilibrará. No entienden este aspecto de la ley natural, de la ley kármica o la deuda kármica y cómo funciona. Piensan que van a poder no ser responsables de sus acciones, que no se les van a rendir cuentas por lo que hacen, y están equivocados. No funciona de esa manera. Estoy 100% seguro de que no funciona así, y no estoy declarando mi opinión. El universo va a equilibrar todas las situaciones, incluso si no podemos ver cómo va a ocurrir, ocurrirá. De hecho, está ocurriendo ahora mismo, siempre está bajo efecto, nunca no está bajo efecto. Y lo hará por las buenas o por las malas. No se pueden romper los principios superiores de la ley natural que están basados en la ley moral. Puedes pensar que puedes escapar de las consecuencias al violar estos principios, pero finalmente aquellos errores han de hacerse corregidos, y aquellos desequilibrios han de equilibrarse. Solo es cuestión de cuánta cantidad de sufrimiento has de experimentar para finalmente entenderlo, aceptarlo y vivir en armonía con ello.
Y en mi opinión, desde la dinámica bajo la cual yo estudio esto y viéndolo tan realmente como soy capaz de verlo, yo no veo que esto sea un proceso que simplemente vaya a suceder orgánicamente. Yo veo esto como un esfuerzo. La raza humana pateando y chillando mientras es arrastrada a través del barro. No veo que vayan a llegar tiempos placenteros para la humanidad, y no estoy diciendo esto para desalentar a nadie. Estoy siendo honesto con lo que pienso que va a ser la dinámica. Porque la gran mayoría de la gente está tan atrapada en estas barreras ante la autorrealización del verdadero ser que no tienen ni idea de lo que es el verdadero ser. No tienen ni una pista tan siquiera. Están totalmente atrapados en la ilusión y en formas de pensar y de percibir la realidad que son ilusorias, y están totalmente seguros de que su nivel de percepción es la realidad. Y esta es la ideología de la que ya hemos hablado en este programa, llamada solipsismo. El solipsismo es la ideología que yo llamo la gran mentira, que la percepción es la realidad y de que no hay tal cosa como la verdad objetiva. Y esto es lo que la mente demoníaca quiere que pienses. Esto es lo que la oposición del alma, la mismísima fuerza de oposición de miedo, de control, de ser destrozado, el opositor, aquel que nos destroza desde dentro de nosotros, la fuerza que nos divide y crea oposición interna, esa misma fuerza quiere que la gente piense que no existe la verdad, que no existe la verdad objetiva. Quiere que creas y que estés apegado a la creencia de que la percepción es la realidad. Y esta es la mayor mentira que hay, y es la ideología más peligrosa del planeta, llamada solipsismo. Investígalo, solipsismo. Lo hemos tratado ya en bastante extensión, y necesita ser renunciada a fondo y rechazada, porque existe la verdad. Depende de nosotros de que la descubramos y vivamos en armonía con sus principios. Punto. Está ahí si tenemos la voluntad de adentrarnos a descubrirla, independientemente de cuál sea. Bien sea que la verdad de la realidad en la que vivimos sea cómoda o que lleguemos a un lugar muy oscuro, o bien que esta ley natural está bajo efecto y funciona de tal manera. Da igual cuál sea la verdad, hemos de reconocerla, aceptarla y luego vivir de acuerdo a sus principios. Y si no nos gusta cómo algo está resultando, hemos de entrar en contacto con la verdad, para poder entender lo que hemos de hacer para cambiarlo a mejor, de acuerdo con nuestras declaradas intenciones. Así que decimos que queremos ser felices, que no queremos sufrir. Decimos que queremos ser libres, pues hay requerimientos para obtener esto. Esta no es una condición por defecto del universo, no es la condición por defecto de la humanidad. Hay requerimientos para obtener esto. Quiero decir, podemos lograrlo, podemos hacer que esto ocurra, pero desde donde nos encontramos ahora hay requerimientos adjuntos para hacer que esa condición ocurra. Podemos ser totalmente libres, podemos no sufrir. Es posible crear una condición donde no hay sufrimiento autoimpuesto. Ahora, algunos dirán, mientras estés en un cuerpo físico habrá sufrimiento. Vale, si estás apegado a tener que ser de esa manera, entonces sí. Pero también puedes verlo como que los deseos vienen y van. El apego al deseo es lo que va a generar sufrimiento. Sí, tendrás hambre de nuevo. Sí, tendrás que comer de nuevo. Pero no necesitas estar apegado a aquellos deseos. Eso es vivir totalmente en el ego, el apego al ego, como ya dijimos hace un par de programas, cuando tratamos el tema de la identificación al ego y el apego al ego. El problema comienza cuando nos apegamos a aquellos deseos. No que podamos purgar todo deseo de la condición humana, ni deberíamos, pero el apego al deseo es el problema. Así que podemos hacer una declaración de intención y decir, yo quiero ser feliz. Vale, pues no generes ningún sufrimiento autoimpuesto, ni te apegues al deseo, y puede haber verdadera felicidad. Queremos ser libres. Vale,
pues no generes caos al crear mecanismos de control y jerarquías y desequilibrios e injusticias y serás libre. Pero la gente insiste que saben mejor. Insisten que pueden vivir fuera de las barreras de la ley natural de lo establecido y finalmente de lo que todo esto se trata es que la gente insiste en que pueden jugar a ser Dios. Que yo puedo ser Dios, que yo puedo determinar cómo funciona. Yo soy el arbitrario de la verdad. Mi percepción es la realidad. No existe la objetiva verdad. Y eso es lo que finalmente va a generar un infierno aquí. Y estamos bien adentrados en el camino a hacer esto, bien encaminados. Todos están haciendo un gran trabajo en este planeta para lograrlo, porque el 99% de nosotros está completamente engañado y no tienen la habilidad para distinguir la verdad de la mentira. Hemos aceptado mentiras que nos han dicho desde la cuna y estamos apegados a ellas e insistimos que no hay tal cosa como la ley natural y no alineamos nuestra libre voluntad con esta. Esto es realmente lo que está sucediendo aquí. Esto es lo que realmente está generando la condición humana tal como la vemos hoy en día. Y decimos que no nos gusta y sin embargo son tan pocos los que están dispuestos a aprender la totalidad de cómo funciona esto y muy pocos de nosotros están dispuestos a cambiar para entrar en acuerdo con estos principios. Y muy pocos están luego dispuestos a explicar cómo funciona esto a los demás. Y debido a este extremado desequilibrio, tan poca gente reconociendo esto y tan pocos entendiéndolo y viviendo en armonía con ello y luego explicándoselo a los demás, por eso estamos llegando al borde del caos total, al sufrimiento total y control total de nuestra especie. Estamos yendo de cabeza a una prisión de la cual, una vez nos adentremos por completo, será muy, muy, muy difícil salir de aquella prisión. Son literalmente las puertas del infierno cerrándose tras nosotros en este planeta, nada menos que esto. Podrás decir, hey, esa es una noción muy religiosa. Adelante, dilo. Pero el infierno es la separación total de cualquier manera correcta de ser en el mundo. Y es a donde nos dirigimos, en serio. Estamos encaminados a un estado donde será imposible vivir de acuerdo de cualquier manera que esté conectada con hacer el bien, porque otra gente está tan obsesionada con el control que tendrás que hacer esto o lo otro porque otros dicen que esa es la manera que ha de ser. Es el ciego conduciendo al ciego, conduciendo al ciego. Y esto nos trae a la cuarta barrera ante la autorrealización, la creencia y el apego a los sistemas de creencias institucionalizados. El aceptar los sistemas de creencias. Y date cuenta que no utilizo la palabra filosofía. Estos son sistemas de creencias. No es saber. No es nada que nadie sepa, es la manera que es. Son creencias compartidas por la gente que albergan estas creencias y estas maneras de ser en el mundo. Y todos se lo creen sin cuestionar. Y por lo tanto se han convertido en institucionalizadas. Significa que están tan arraigadas en la sociedad, en los patrones de pensamiento y en las acciones de la gente, que ni siquiera se preguntan ¿por qué existe esta institución en primer lugar? Esto es de lo que trata el pensamiento institucionalizado y la creencia institucionalizada. No hay imaginación para tan siquiera tener la capacidad de poder ver que el mundo pudiera existir y prosperar incluso a mayores niveles sin estas instituciones. Sus miembros piensan que esto es un principio eterno del universo, que esto siempre ha sido así, es así ahora y siempre ha de ser así. Ha de ser así. Esto es lo que el sistema de creencias institucionalizado estampa o graba en las mentes de sus seguidores que están bajo control mental. Y dejémoslo bien claro,
La gente, quienes siguen los sistemas de creencias institucionalizados, todos, no algunos, y de nuevo, esto es generalizar, esto es hacer una declaración general. Sí, lo estoy haciendo una declaración general, ¿vale? La gente se siente incómoda con esto, bien, estate bien incómodo con ello. Hay una razón por la que te incomoda. Si te incomodan las declaraciones generales, ¿sabes? Algunas declaraciones generales son verdad. Hay algunos lugares donde puedes utilizar la palabra todos, significando cada una de las personas que piensan de aquella manera y estar en lo correcto cuando dices que ellos piensan así, o que esta es realmente su condición en la consciencia. No hay nada que diga que no puedes usar la palabra todos y hacer que sea verdad, ¿vale? Porque lo que estoy diciendo es que toda la gente, no algunos, todos y cada uno que se creen y que sin cuestionar aceptan que las creencias institucionales, los sistemas de creencias de los cuales son miembros han de existir, esta gente está toda bajo control mental, sin excepción, cada uno de ellos, ¿vale? ¿Y qué incluye esto? Bueno, ¿cuál es el mayor sistema de creencias institucionalizado en el planeta Tierra? Si pensamos en creencias institucionalizadas, en creencias no cuestionadas, que la gente cree absolutamente que son 100% verdad y no cuestionan aquel sistema entero, yo diría que hay una creencia fundamental subyacente, que es la creencia institucionalizada más compartida que tenemos en este planeta. Y esta es que existe el dinero. Que el dinero existe. Deja que diga esto una vez más. La creencia más fomentada, más aceptada y la creencia institucionalizada más profundamente arraigada en este planeta es que hay tal cosa como el dinero, de hecho en la realidad, que el dinero es real, que de hecho significa algo y que contiene de hecho valor. No existe tal cosa como el dinero. Nunca ha existido y nunca existirá. El dinero no existe en el universo, no existe en la naturaleza. Es una construcción que inventaron los seres humanos y existe solo en un lugar, en su propia mente. Jamás existirá en ningún otro lugar, de hecho, en la realidad. Y este es el sistema de creencias institucionalizado más grande que existe. Y toda persona que cree en esta creencia institucionalizada está bajo control mental. Cada una de ellas, sin excepción. Así que comenzaremos desde aquí y nos extenderemos hacia afuera. Porque acabo de golpearte con la cosa más fuerte que hay para aceptar. Así que entraremos de nuevo en esto en la segunda hora y veremos los sistemas de creencias institucionalizadas y veremos más de ellas en la segunda hora. Hasta pronto.